Hoy es viernes 3. Viernes 3, ¿verdad? Sí, estamos a 3 hoy. Gracias, hermana. Estamos a viernes 3 de marzo del 2023. Entonces, gloria a Dios. ¿Qué les parece si vamos todos al libro de los Hechos? En el capítulo 1. ¿Por qué no por reverencia a la palabra de Dios nos ponemos de pie? Leemos el primer versículo y entonces tomamos asiento. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así en el nombre de Jesús. La promesa del Espíritu Santo, a los que tienen Reina Valera, les aparece ese subtítulo. Dice así en el nombre de Jesús. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Según vaya fluyendo, pues vamos a ver dónde nos quedamos. Para la siguiente semana, el otro viernes, seguimos continuando. El libro de los Hechos es un libro bien importante, mi hermano, porque es como de que cuando tú vas a la escuela, el maestro te enseña, pero aquí ya lo empiezas tú a poner por obra. ¿De qué te serviría ser un arquitecto o de qué te serviría ser algún profesionista si no ejerces la carrera? ¿No? ¿De qué te serviría que tú sacaste puros 10? ¿De qué te sirve que hayas sacado 10 en el estudio de inglés si no sabes hablar inglés? Y eso pasa mucho. Yo lo he comprobado con muchos profesionistas, porque a ellos se les exige para poder titularse que ahora sí estén graduados en otro idioma, el que sea, el que ellos escojan. El detalle es de que yo veo las calificaciones: 9 en Hammond Hall, otro en Quick Learning sacó 10, otro en otra de las escuelas sacó 8, y todos aprobaron y están titulados, pero al momento cuando van a ejercer, ahora sí que una conversación en inglés, no saben mucho, no tienen la práctica. Así fue con el maestro. Los apóstoles tuvieron al maestro consigo, caminaban con él, despertaban con él, comían con él, dormían con él, oraban con él. Y al final de cuentas, si nosotros vemos, ellos no tenían mucha actividad más que solamente acompañarlo. El que lo hacía todo era el maestro, con un propósito. ¿Cuál? Les iba a enseñar, precisamente como ahorita el nombre lo dice, ¿no? El maestro. Y así lo decían, el maestro. El maestro está orando, el maestro ahorita viene, el maestro fue solo allá a orar a la punta del cerro. El maestro. Ellos solamente observaban, esa era su tarea de ellos. Entonces dice aquí, ¿usted sabe quién escribió el libro de los Hechos? Bueno, no, lo escribió Lucas. Entonces, siempre que lancemos preguntas, yo soy bien preguntón cuando predico. A veces es para confrontar, a veces es para enseñar, pero no se sientan como de que si no saben, gloria a Dios, se vale no saber. Por eso venimos aquí, para aprender, exactamente. Entonces la hermanita ahora contestó eso. Bueno, a lo mejor sí era Pablo, pero en este caso el escritor del libro de los Hechos es Lucas el médico. ¿Ok? Entonces Lucas es el que está hablando y Lucas es el que dice esto. En el primer tratado, Lucas está dirigiendo ¿a quién? ¿Oh Teófilo? A Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer tratado? Vamos a llegar a la escritura. ¿Cuál es ese primer tratado? Dice la versión Nueva Traducción Viviente: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer libro que Lucas escribió pues fue el Evangelio de Lucas. A eso se está refiriendo. Está diciendo, en mi Evangelio, o sea, ¿por qué lo escribió? Por el Evangelio del Señor. En el Evangelio que yo escribí, ahí relato todo lo que Lucas presenció con el maestro, ahí lo escribió. Y hay muchas circunstancias, muchas anécdotas. Es muy curioso que hay, ¿cuántos evangelios? 4 evangelios, exactamente. ¿Cuáles son? Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Exactamente, 4 evangelios. ¿Qué quiere decir?
que es como si aquí estuviera pasando todo y tenemos 4 paredes y una cámara estuviera puesta en cada esquina. Hay cosas que la cámara grabó a espaldas de Jesús, hay cosas que la cámara otra grabó frente de Jesús, de un lado y así. Entonces, inclusive hay cosas en las que los evangelios son paralelos. Quiere decir que allí estuvieron 2 o 3 o a lo mejor los 4 presentes, pero cada quien tiene una manera de redactar diferente, ¿no? Entonces, inclusive hay partes en las que algunas personas, algunos de los apóstoles no estuvieron, pero otros sí lo mencionan. En el caso de Lucas, por ejemplo, el hijo pródigo, eso no se menciona en los demás evangelios, pero sí se menciona Lucas, sí estuvo presente. Entonces, así hay muchas cosas. Entonces, ¿de qué trata el libro de Lucas? El que escribió Lucas, el evangelio de Lucas. Pues ni más ni menos que de la vida de Jesús, de todo lo que Jesús hizo. Porque inclusive, vamos nada más así, ustedes pongan ahí su dedito en Hechos, yo me voy a ir rápido atrás, nada más para ojear rápidamente, para que veamos qué fue lo que se enseñó, porque es importante saber qué fue lo que se enseñó. Porque ¿cómo le vas a pedir tú cuentas o cómo le vas a exigir a un hermano acerca de cómo está dirigiendo su vida si él no ha sido enseñado conforme a? ¿Cómo yo les voy a decir que esto? A lo mejor un hermano piensa que echarse sus caguamas está bien porque Jesús tomó vino, dicen, ¿no? Pero si nosotros no le enseñamos que no es lo mismo, que son cosas parecidas, pero que en realidad no, entonces ¿cómo él va a saber? Pero decíamos el miércoles, conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Entonces nos va a hacer libre de volver a caer en un pecado. A lo mejor no sabemos que esto puede ser pecado, pero ya al saberlo, ya está en nosotros seguir pecando o detener ahí. Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, que el evangelio de Lucas inicia de la misma manera, dedicatoria a Teófilo. Entonces de ahí comienza con anuncio del nacimiento de Juan, del nacimiento de Jesús. María visita a Elizabeth, profecía de Zacarías, los ángeles. Entonces, desde que estaba pequeñito, él empieza, ahora sí que a redactar de la vida de Jesús. La predicación de Juan el Bautista, la presentación de Jesús en el templo, el bautismo de Jesús, la genealogía de Jesús. Alguna vez yo decía, una vez en una velada, a un hermano le tocó predicar, y pues hermanos del Instituto Bíblico, yo dije, a mí me gusta mucho cómo predicas, hermano, aprendo mucho de él. Y dijo, hoy voy a predicar de la genealogía de Jesús. Y cuando yo leía eso, yo me saltaba, y dije, ¿esto de qué nos sirve? Pero no, punto por punto y coma por coma, él nos enseñó. Yo dije, mira todo lo que hay escondido aquí. Entonces, si está ahí, es porque así es importante. Inclusive tan importante que los demás... Mateo también habla él comienza de la genealogía de Jesús. Entonces, la tentación de Jesús, y bueno, pues ahí siguen contando acerca de la vida de Jesús, hasta saber que entonces cuando ellos ya llegan al libro de los Hechos, cuando ya comparte esta parte, Lucas comienza a escribir el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ya Jesús había ascendido a los cielos. Jesús ya no estaba presente, el maestro ya no estaba presente, ya había sido crucificado. ¿Por qué es tan importante o qué podemos rescatar de aquí? Podemos rescatar de que todo parecía haber fracasado. Porque se había prometido que vendría el Consolador y los discípulos estaban pero muy tristes, acongojados, tal vez desesperados, temerosos. Porque una cosa era caminar con el maestro y otra cosa era ahora caminar por sí solos. Yo recuerdo cuando iba a la escuela primaria, secundaria, preparatoria, y de repente llegó el día que se acabó la escuela y ya había que trabajar. Y yo tenía como que algo dentro de mí, dije, ahora me voy a enfrentar a la vida, porque ya de aquí en adelante se acabó el que mi papá me daba un aventón, se acabó el que mi papá me daba pues dinero para gastar, se acabaron tantas cosas. Ahora yo voy a luchar ya contra la vida, y de aquí en adelante, después de Dios, depende de mí qué provecho saque, o depende de mí los tropiezos que tenga.
Porque si no obedezco lo que Dios me dice, entonces dependo mucho de eso. Los apóstoles sentían algo parecido y decían, ya no está el maestro, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan de esa vez que salió un endemoniado y que ellos estaban, salte y fuera? Y no salía nada nomás, ¿no? Y los discípulos, pues ahora, ¿qué está pasando? Pues no, una varita mágica, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sale este? Pero llega el maestro, toda autoridad, toda mansedumbre, todo amor, toda paz. ¿Qué les pasa? Pues es que tus discípulos no pudieron sacar este demonio. Ay, y es una parte que a mí me da risa, pero a la vez es seria. O sea, se ve la responsabilidad que tenemos, no que tiene el pastor, no que tiene el predicador, que tenemos como creyentes del Señor. Alguna vez yo les decía en una predicación, si yo no puedo echar fuera a un demonio, entonces suena fuerte, ¿para qué sirvo? Ay, no, es que hay que llamar al pastor. ¿Y si el pastor está predicando en otra ciudad? Exactamente. Es la misma palabra, es el mismo libro, son las mismas enseñanzas para todos. Una cosa es tener la autoridad y una cosa es tener la responsabilidad. En la responsabilidad sí tiene más responsabilidad el pastor y el predicador, los levitas. Tienen la responsabilidad de darle con todo, de estar limpios delante de Dios, de estar santificados, consagrados. ¿Para qué? Para que Dios se agrade de eso y entonces la gloria de Dios descienda y entonces todos seamos bendecidos. ¿Se imaginan aquí estar cantando cantos y que la gloria de Dios no descienda? Exactamente. Porque si es por lágrimas que se siente bonito, déjame te digo que en los conciertos de Chente, el Potrillo, entonces, también hay lágrimas y también se enchina la piel, ¿A poco no? Gloria a Dios. Entonces, a mí me da risa esta parte escritural porque entonces el maestro les dice, ay, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y yo me imagino, digo, Señor, pues guíame, ayúdame, dame sabiduría para el día que yo me tenga que enfrentar a un demonio, pues lo saque, Señor. A final de cuentas, no se nos tiene que olvidar que no vamos a ser nosotros, es el maestro con nosotros. Entonces no depende de mis fuerzas, si traigo ganas, si estoy ayunado, si no ayuné. Porque yo creo que cuando se nos aparezca el demonio, ni modo que le digamos, mira, déjame ayunar 3 días y ya, ahora sí lo que quieras. No, nos va a agarrar. Por eso es la importancia del caminar como el Señor nos dice que debemos de caminar. Y caminar se refiere a cómo debemos de vivir, porque no estamos exentos. Ahora, así como que ya adelantándome, hay veces que cuando se nos aparece el demonio, se burla de nosotros más si tenemos la Biblia en la mano, pero somos incrédulos a lo que está ahí. Entonces, pero bueno, ya hablaremos de esos temas en otra ocasión. Nosotros estamos con él. Entonces, a mí me da como que risa, pero a la vez siento la responsabilidad, la carga de ser parte de la nación santa, el pueblo escogido. Porque cualquiera de nosotros puede echar un demonio. Cualquiera, y convéncete de eso. Y si el diablo te dice que no, que tú no, sí tienes mucha razón, estás diciendo verdad y desde ahí lo vas a empezar a quemar, porque él detesta la verdad. Tienes razón, Satanás, no, yo no puedo hacer nada. Algo muy sabio, que yo les siento de parte de Dios decirlo, fue algo que hizo el hermano Patricio la otra vez cuando él hablaba acerca de que como que se quería enchamucar el que venía en la camioneta, ¿se acuerdan? Hay veces que el diablo nos va a decir nuestras verdades, él nos va a acusar, nos va a decir que no puedes hacer esto como le decía la serpiente. Claro que sí puedo. ¿Cómo que sí? No, yo también tengo autoridad. Y ahí vamos de acomedidos. ¿Y qué dijimos en las demás prédicas? Que los acomedidos tienen parte con las cosas de Dios, ¿no? Entonces nos va a acusar de muchas cosas. Tú, hipócrita, tú vas a hacer pecados, ¿me vas a sacar a mí? Entonces cada quien conoce su vida, pero si en ese momento tú estás, ahora sí que dices, híjoles, pues es que sí, no te preocupes, haz lo que hizo el hermano, arrodíllate, reconócete delante de Dios, porque si algo detesta Satanás es eso. ¿Sabes por qué nos odia? Porque nosotros todavía podemos arrepentirnos. Él ya no, él ya está condenado, él ya no puede arrepentirse. Gloria al Señor.
Bueno, esto fue como un comercial. Sigamos entonces. Entonces, dice otra parte escritural que sin fe es imposible. Entonces, esto concuerda con esa parte. Si no tenemos fe, no le vamos a agradar al Señor, no le agradamos al Señor. Porque es como diciendo, Diosito, pero no le estamos creyendo. O sea, grande y fuerte nuestro Dios, dice el canto, pero de repente cuando estamos haciendo, ay Diosito chiquitito, ¿cómo me vas a salvar tú, pastorcito de ovejas, contra este gigantón? Entonces, de todo ese tipo de cosas hablaba el libro de Lucas. Todas esas enseñanzas. Entonces, hasta este momento, por inspiración del Espíritu Santo, entonces Lucas comienza a escribir este libro. ¿Por qué? Porque de aquí, entonces, lo que aprendiste en la escuela con el maestro, llegó el tiempo de ponerlo en práctica. Todo lo que escuchemos aquí, ¿será palabra mía? ¿Será palabra del que ha predicado aquí? Es palabra de Dios. Que no se te haga raro que al rato, mañana, pasado mañana, te venga una situación donde tengas que comenzar a aplicar lo que has aprendido aquí. Y ahí la importancia de prestar atención, porque si de repente estamos en otro mundo, llegará el momento y vas a estar buscando en tu libretita y, híjoles, yo me acuerdo que sí, algo escuché, pero no está ahí. Porque a lo mejor me salí, a lo mejor... ¿Se han dado cuenta que hay veces que una cosa es que un hermano o una hermana esté enfermita, que vaya mucho al baño, pero hay veces que hay hermanos que van al baño? Entonces, estamos siendo atacados en todo momento. Acuérdense que Satanás tenía un lugar de gloria, pero fue lanzado aquí a la tierra y este es su reino. Y todos usados en nuestra contra. Por eso es que nosotros debemos anhelar que Cristo venga con nosotros. Entonces dice... Te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya sabían, tenían conocimiento acerca de lo que Jesús hizo, el poder que hay en el que Él muriera en la cruz, derramara su sangre, pero aún había más, la resurrección. Ya lo habían presenciado, ya lo habían visto, que Él vino, se transfiguró, ya habían visto todo eso, ya tenían ahora sí que todo lo necesario para ir a la guerra, porque la guerra apenas iba a empezar. Si de repente pensábamos que a lo mejor ya se había terminado con la muerte del maestro y la victoria del maestro en la cruz del Calvario, no, apenas Él acomodó todo, dejó todo listo para que nosotros podamos pelear la batalla de la vida. Gloria al Señor. ¿Cómo sería nuestro Señor, nuestro Dios, si nos mandara a la guerra sin armas? Yo se lo explicaba ayer a un hermano, le digo, imagínate, vamos contra una Rusia, una nación grandísima, un ejército grandísimo, armas nucleares, bazucas, ametralladoras, rifles, granadas, y que el maestro nos mandara con palos, con piedras, con resorteras, con el molcajete. Pero aún así, ¿qué fue lo que pasó con David y con Goliat? No digo Goliat, ¿qué acaso soy perro para que vengas con palos y piedras? Pues aún con palos y piedras, si el Señor te manda así, no dudes, porque la victoria es de Él. No es saber si gana, la victoria ya es de Él. Es el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces es todo lo que habíamos dicho. Ya habían pasado ciertos acontecimientos. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Otro punto muy importante aquí. ¿Fueron los acomedidos? No. ¿Se acuerdan que hubo varias, en los evangelios hay como, se me hace que son como 2 o 3 personas que decían, Señor, yo te quiero seguir? No, quédate aquí. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Señor, yo te quiero seguir, entregarte mi vida. No, quédate aquí. Con lo que tú ahora sí que viviste, con la experiencia que tuviste y con tu testimonio y lo que has escuchado en mis enseñanzas, predícale a todos los que están aquí. Entonces, el Señor no aceptó a todos que entren al ministerio. El problema
es que nosotros pensamos que tener un ministerio con ese nombre, ministerio, es más que los demás. No, ya les dije que es cuestión de responsabilidad. A final de cuentas, tanto puede sacar un espíritu malo de aquí como el que está ahí sentado. Delante de Dios somos iguales. La diferencia es de que Dios nos va a pedir cuentas por la responsabilidad que te delegó. Ahí sí. Entonces, Señor, yo quiero ser un pastor. Señor, yo quiero ser un evangelista. Más cuando piensan que el evangelista es de que vas, predicas, alborotas el rebaño, ahí pastor, ahí te haces bolas, yo ya me voy, dame lo mío, y se van. Ellos piensan que eso es ser un evangelista. No, un evangelista sufre. ¿No me creen? Pregúntenle a Pablo. Lo apedrearon, lo tiraron por allá, lo encarcelaron, lo azotaron. Pobrecito de nuestro apóstol. Él es nuestro apóstol, él es el apóstol de los gentiles. Nuestro apóstol no es Nassim Hazá, como se llame, el apóstol eso. No. El apóstol de nosotros se llama Pablo. ¿Por qué no está presente? Pero él vive porque él creyó en el Señor. Él es el apóstol a nosotros, él fue ahora sí que dirigido hacia nosotros. Entonces es cuestión de responsabilidad. Muchos piensan que ser pastor, qué bonito, va a predicar la palabra de Dios, todos van a estar ahí. Hermano, muchos piensan eso, pero pasan 2 semanas, 3 cultos, nada más 6, se le acabaron sus prédicas. ¿De qué va a seguir hablando? Si tú no tienes el respaldo de Dios, ¿de qué vas a seguir hablando? O nos quemamos las prédicas de YouTube. O sea, son las responsabilidades. Hay veces que luego sí estoy toda la semana, Señor, ¿qué voy a predicar? Señor, ¿qué predico? Señor, esto, Señor, lo otro. Y el Señor como que pues nada más siento la mirada que me está ahí, pero no veo que me dé la predicación hasta el último momento, cuando estoy hincado orando, me llega, habla de esto. Y de repente, Señor, pues yo quería predicar de este otro tema, ya me estaba animando, y pues ya lo tengo aquí en mi bosquejo. Habla de esto. Tú eres el que vas a hablar, tú eres el que sabes cómo. ¿Qué les vas a decir? Entonces, Él los había escogido. Entonces, ¿se acuerdan que sí hubo personas que querían seguirlo? O inclusive había unas que Él invitó, pero que no quisieron. Como esa persona que dijo, déjame primero que entierre a mi padre. Déjame primero que eso. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a varios hermanos que de repente le vemos que el Señor dice, esa? Y de repente, no, es que, ¿qué crees? Que compré un terreno y me tengo que ir a ver, a medir. Y empiezan los pretextos. Hay unos que el Señor ya, Él sí quiere que vengan, pero ellos no quieren. De repente, hay que admirar al padre Abraham, porque él escuchó, no veía nada, pero dejó a su familia. ¿Quién hace eso en estos días? Son pocos. Somos pocos los que nos hemos atrevido a hacer eso. ¿Todo por qué? Por la obra de Dios. Yo se lo platicaba en la mañana a una persona, le digo, pero ¿sabes cuál es el poder ahí? ¿Sabes por qué deberíamos nosotros de confiar? Le platicaba a unos hermanos allá que me acordé. Le digo, Abraham dejó a su padre y toda su familia, pero con el tiempo Dios lo bendijo y ya bendecido, lo regresó con su padre vivo. Te digo, porque estoy pasando una situación que por ahí va. Y yo por eso estoy tranquilo. De repente hay quienes dicen, es que no le importan las cosas, puro Dios es la más y su Dios. Pero yo estoy confiado que mientras yo atiendo la obra, Dios está atendiendo lo que yo no puedo atender. Entonces, Él había escogido ¿a cuántos apóstoles? 12. ¿Por qué serían 12? Porque las tribus de Israel. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. 1 por cada tribu. Entonces, dice, a quienes también, después de haber padecido, ojo, vamos a hacer otra pausa. A quienes, ¿qué dice? También después de haber padecido. Eso ya no está bonito, ¿verdad? Está bien bonito cuando todos ahí ministra, canta el hermano, la gloria de Dios cae, el pastor predica, uno pues ahí medio se convirtió, otros se convirtieron, otros se enojaron y se fueron, y sin fin de cosas. Pero cuando toca, hay requisitos, mi hermano, para estar aquí detrás del púlpito. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Cuál es uno de los requisitos que tiene que tener uno de los que está aquí? Haber padecido. Si no has padecido, si no has
sabido en carne propia un poquitito de lo que el maestro sufrió, en lo que se sufre por el rebaño, de lo que se sufre en carne propia, no vas a poder entender las Escrituras. Es fácil hablar del dolor del hermano, al hermano chillón. Se le murió su papá, sus hijos, sus hermanos, mañana de chillón. Entonces, si no lo experimentas, no vas a poder entender eso. Pablo, en su caso, por ejemplo, adelantándonos un poquito, él hablaba del matrimonio. Pero él caminaba solo. Tocaremos ese tema cuando lleguemos en este mismo libro ahí. Entonces, hay un requisito aquí. Primero, que el maestro te haya escogido. Ay, es que puede haber una ama de casa que diga, es que yo quiero servir a Dios. Es que yo quiero trabajar en la obra de Dios. Pero es que a veces no entendemos lo que es servir a Dios. Pensamos que la única manera de servir a Dios es estando aquí. Como ama de casa, en tu hogar, manteniendo el orden, manteniendo esto, sujeta a tu marido y orando por tus hijos, estás sirviendo a Dios. Volvemos a lo mismo. La diferencia está en las responsabilidades del que está de ese lado como congregante al que está de este lado. Ahora sí que en el lugar santísimo. Entonces, si lo ponemos a responsabilidades, es cuando muchos dicen, no, mejor yo no. Hay que la trate con el hermano, con la hermana. Entonces, como amas de casa, ustedes están sirviendo al Señor. Si tienen su casa en orden. De una manera u otra se puede servir al Señor. Entonces, requisito número 1, que el Señor te haya escogido. ¿Cuántos pastores no se han puesto aquí porque ellos han querido? De repente a lo mejor son buenos memorizando, son buenos, pero si no tienen el respaldo de Dios, lo único que van a hacer es parece que llevan la barca en la dirección correcta, pero en el momento menos indicado se desviaron. Y en vez de irse allá, ahora sí que a donde tenían que ir, van a la derecha o a la izquierda. ¿Y qué dice la palabra? Hablando de los rectos, la rectitud del camino es que es recto. Pero por alguna razón quieren agarrar atajos, piensan que los demás son tontos porque oran mucho, porque ayunan mucho, porque no lo hacen por esto, y no. Cuando menos se dan cuenta, ya desviaron la barca hacia otro lado. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Saúl? ¿A Saúl lo escogió Dios? Pues sí y no, pero al final de cuentas no. Eso lo escogió el pueblo. Exactamente, porque un pueblo unido así son las cosas. Exactamente. Pero con las cosas de Dios son diferentes. Aquí esos dichos de que el pueblo unido jamás será nada, eso no vale aquí y realmente no tiene sentido. Pero si Dios está detrás de ti, tú tienes el respaldo de Dios, ¿quién contra ti? Si Dios contigo, ¿quién contra mí? Y así es. Entonces, está otro caso, el de los pastores compadres. Pastor, ¿qué pasó, compadre? No, pues, oye, se está juntando, ya está creciendo la célula, la misión que tenemos allá. ¿No quieres ser pastor? Aunque no sepa nada de Biblia. Yo te enseño un poquito, lo que sea. Y vamos a hacer la obra. Y pasa exactamente lo mismo. O a veces cuando se heredan el pastorado. Yo he visto últimamente, en la pandemia lamentablemente murieron muchos hermanos pastores, ¿no? Y gloria a Dios, porque están en el lugar donde están en el gozo del Señor. Su batalla ya terminó. Gloria a Dios, ¿no? A nosotros nos toca seguir batallando y peleando aquí. Entonces, algunos, sus hijos no se paraban mucho en la iglesia, no eran como que muy consecuentes, no eran estudiosos, pero cuando su papá muere, piden el pastorado. Entonces, hasta eso hay que consultar, porque hay veces que el hijo nada más lo hace por seguir lo que, tal vez emoción, sentimentalismo. Y en las cosas de Dios, no podemos hacer las cosas ni por emoción,
ni por sentimentalismos. Tampoco somos de piedra, tampoco somos de acero, ¿no? Pero aquí lo que equilibra todo y regula todo es la palabra de Dios. Y aunque a veces no nos gusten ciertas cosas, deberíamos de obedecerlas. Entonces, a veces pasa eso, compadre. O luego estás tú predicando y pues le echas todas las ganas y de repente pues salta por ahí un hermanito, un jovencito. Yo quiero ser pastor, yo quiero predicar. Gloria a Dios, anhela algo bueno. Dice la Escritura que qué bueno que los que anhelan ahora sí que los ministerios. Pero de repente, pastor, póngame una iglesia, así como si fuera un puesto de tacos. Ok, mira, te voy a poner tu puesto de tacos aquí, dale, vende. No, tampoco es así. Porque van a haber situaciones en las que se va a requerir que Dios esté con él. Y si Dios no está con él, híjoles, el enemigo de nuestras almas se lo va a zarandear. No, porque eso no puede pasar. No, claro que sí, eso es bíblico. Mismo Dios a veces. ¿Qué pasó, Job? Quien diga que no, pregúntale a Job. ¿Qué hace el diablo? Pues te cree mucho. No, pues lo bendices con trabajo. No, pues mira, le das todo, es rico. Pero déjame tocarlo y tocarle su bolsillo, a ver si no te maldice. Y lamentablemente, afortunadamente Job nos da ejemplo de que no se doblegó ante nada. Pero cuando, decía el hermano pastor Yepes ayer, pero cuando nos tocan el bolsillo, híjoles. Exactamente. Métanse con todo, menos con eso. A veces yo me he quedado viendo y me he hecho esta pregunta, porque digo, a veces Dios, todo está bajo el control de Dios, pero a veces bajo la difícil circunstancia se nos olvida que todo está en el control de Dios, ¿no? Entonces a veces yo me he quedado viendo y yo dije, mira ese pastor, su camioneta del año, gloria a Dios, predica muy bien, un siervo de Dios, no lo dudo, pero no sé por qué a veces pienso eso, Señor. Si a él le tocara vivir como esos 7 años que a mí me tocaron de vacas flacas y esto y lo otro y aquello, ¿seguiría siendo el mismo? Y es cuando el Señor dice, no, Señor, pues te pido por su vida y te pido que nunca le quites eso, porque ahí se pueden apartar del camino de Dios. Y si a Dios nos ha permitido a nosotros batallar hambres, batallar tantas cosas, estamos preparados. Eso es un propósito, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Exactamente, para allá iba. No termina ahí la Escritura, dice que conforme a todos tenemos un propósito diferente. Pero si trabajamos en comunión, trabajamos en organización, ójoles, le vamos a dar mucha batalla, dolor de cabeza al enemigo. Pero si no, nomás se va a reír de nosotros. Entonces, requisito número 1, que el Señor lo haya escogido. Ya habíamos dicho, Saúl era alto, pintaba que iba a ser un muy buen presidente, así como el Peña Nieto, pero ya sabemos qué fue lo que hicieron. Sin embargo, el David, chiquitito ahí, pero ese fue el que Dios escogió, y que baste y sobre, porque digo, no vamos a generalizar, pero Dios puede escoger un pastor que tenga personalidad, que sea poderoso en las Escrituras, que tenga autoridad, gloria a Dios, pero también puede escoger uno bien chiquitito, que nosotros lo menospreciemos. ¿Tampoco es? No, cuidado de andar hablando del ungido de Jehová, del escogido por el Señor. Cuando llamó a Saqueo. A Saqueo, un chiquitito, imagínate. ¿Qué es lo que decía? O sea, casi nano, ven, baja de ahí. Pero sin embargo, el Señor es el Señor. Él es el del poder y gloria a eso. Entonces, el que el Señor escoja, siéntase privilegiado. El ministerio que le inclusive hasta para lavar los baños, siéntase privilegiado, porque está lavando los baños de la casa de oración del Rey de Reyes. Que le toca andar repartiendo folletos, siéntase privilegiado. Todo lo que sea para la honra del Señor, usted siéntase privilegiado. Entonces, primero, que lo haya escogido.
Tú sabes que Dios te escogió, que Dios te llamó. Siéntete con toda la confianza de ir a darle la guerra al enemigo. Pero si no, pídele mejor dirección al Señor. Entonces, escogido, dice el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, requisito número 2. Exactamente. Y eso, entonces, si había muchas manos levantadas, de que yo quería ser un ministro, trabajar en la obra de Dios, aquí empiezan a bajarse, no, mejor no. No, es que si está difícil, pues de repente, ahorita tengo para echarme mis tacos, mis burritos, si quiero agarro un mototaxi, y de repente ahí, pues ya no vas a eso, a caminar, a aguantarme el hambre, a vivir de la gracia de Dios, a ver quién me da, aunque sea un hueso. Y así es, haber padecido. ¿Por qué? Porque si el Señor padeció, ¿eres más grande tú que Él? No. Déjame, te sigo, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Hace que le dijo: los pájaros tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Porque Él estaba de pasadita aquí. Donde Él tiene, en el reino de los cielos, allá donde nosotros vamos a ir, si perseveramos hasta el final. Entonces, no tenía nada que Él estaba diciendo: pues sí, si quieres, vente, síguenos, pero vas a sufrir, hijo, vas a sufrir, hija. ¿Quieres eso por amor a mí? Y ahí hay otro punto. Cuando tú realmente tienes amor a la obra de Dios, cuando tú realmente tienes amor al Maestro, sea lo que sea, ni cuenta te vas a dar que no comiste ayer ni antier y que no vas a comer hoy. Y tú nada más te quedas pensando, dices: ¿cómo le habré hecho? El que no tiene amor por las cosas del Señor, no tiene amor por el Señor, las cosas le van a costar. ¿No has visto que hay hermanos que de repente: hermano, ¿por qué no vino? Es que pretexto algo, sale un pero ahí, algo anda mal. Su amor por el Señor está menguando, su amor por el Señor tal vez no alcanza, porque cuando tú amas al Señor, híjoles, no te importa lo que el Señor te diga, no te importa ir a donde el Señor te mande, no te importa hacer lo que el Maestro te pida, por muy, entre comillas, humillante que esto pueda ser, porque estás enamorado del Maestro. ¿Qué pasa con los que están en su primer amor? Hasta el diablo quiere convertir. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? Las cosas pasan, y a veces no es que disminuya, sino de que empiezan a aumentar ciertas responsabilidades, empieza todo a aumentar. Entonces, ¿qué pasa? A veces ya no quieren venir. Si a ti te cuesta escuchar la palabra de Dios, si a ti te cuesta venir a la casa de Dios, algo anda mal. Tu amor por el Señor no está al máximo, debería estar al máximo. Porque cuando sientas ese amor, pídeselo al Señor: Señor, dame más amor por tu obra, dame más amor por las almas. Ay, no, yo no voy a ir con esos porque están borrachos. Ay, no, yo no voy a ir con esos porque huelen feo. Ay, no, yo no voy a ir con esos porque esos hay que andarlos trayendo. No, algo anda mal ahí, no estás amando la obra del Señor. A final de cuentas, nosotros en la antigua vida, ¿qué éramos? Yo te puedo decir que olía feo. Te puedo decir que estaba ciego. Te puedo decir que estaba soreco. Te puedo decir que también era cojo. Te puedo decir que era de todo, porque así es la vida en el mundo. Pero sin embargo, no te puedo decir que estaba vivo y pues ahí batallando. No, porque antes de todos estamos muertos. Decía un predicador, no recuerdo quién es el predicador, creo que era Charles Spurgeon. Él decía esto, o fue John MacArthur, no me acuerdo quién fue el predicador, pero esto es muy sabio y es realmente muy cierto. Decía: todos piensan que están vivos y que vienen a ganar la salvación cuando vienen a los pies de Cristo, dice, pero no. Cristo ve cómo caes en el mar y no te salva, te deja que te vayas hasta lo más profundo, muerto, te da un soplo y vuelves a la vida. Y sí, cierto. Así es. Entonces,
haber padecido, esa parte a veces no es muy agradable. Pero el siervo de Dios que está parado aquí para la actividad que sea, ya sea la música, ya sea la predicación, inclusive para dirigir, entonces debe de cumplir con estos requisitos, porque si no, por bien de él o por bien de ella, va a tener problemas. Y corre el riesgo de que por los problemas que sean tan pesados que ya no pueda cargarlos y ni siquiera sepa cómo dárselos al Señor, sino que él o ella en sus propias fuerzas quiera cargarlos y mejor decida irse de la iglesia. Y allá afuera ande murmurando que esos hipócritas, que esto, que aquellos, que el hermano fulano, no sé, tantas cosas. Entonces, versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, ¿qué padecieron los apóstoles? Pues ahí estaba Pedro, el apóstol Pedro, no mi hermanito Pedro. Ahí estaba el apóstol Pedro, todavía era Simón, no, todavía era Cefas. Señor, no, Señor, ¿qué le decía al Señor? Hoy voy a ser entregado, van a venir por mí, hoy voy a padecer, hoy voy a cumplir por lo que yo vine a esta tierra a padecer. Pero ¿qué pasa como somos bien impulsivos, no? Nos sale la superfe. No, Señor, cualquiera que se atreva a tocarte aunque sea un pelo, se las ve conmigo. Y entonces el maestro, Pedrito, o sea, piensas que me vas a poder defender. ¿Y qué le dice el Señor? Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no había entendido que él tenía otro propósito. Y gloria a Dios al maestro que reprendió a Pedro. Porque si le hubiera hecho caso, se hubiera tenido que lo defendiera, no hubiera muerto crucificado y entonces no tendríamos la salvación. Así de delicadas son las cosas cuando nosotros nos sale la superfe y sentimos que lo podemos hacer y que podemos actuar y proteger la obra de Dios, cuando el que la protege es el maestro, el que la provee es el maestro. Entonces, seguimos con eso. ¿Qué padecieron? Híjoles, pues en ese caso Pedrito ahí andaba que lo iba a defender y que no sé qué tanto, y cuando le preguntaron, ¿tú andabas con el Nazareno, verdad? No, yo ni lo conozco. Sí, hasta hablas como él. No, yo no hablo ese idioma, yo speak English. Es que hasta caminas como él. No, ya te dije que no. Hasta se enojó y maldijo, exactamente, después de que el Señor dijo, ay, Pedrito, te tengo que decir que hoy mismo, antes de que el gallo cante, ya me vas a haber negado. No, entonces ahorita salimos con fuego ahorita. Oh, gloria a Dios, salimos bien comiditos de repente. Vamos allá afuera, no, y el que se me ponga, güey, y viene uno de la muerte ahí, marihuana. Entonces ya, ay, no, Señor, mejor no espero a que venga el pastor, mejor a que el hermano Pedro, a que el hermano Patricio. Padecieron. Entonces, en el momento cuando todos estaban ahí, ¿qué pasó? Patitas, ¿para qué las quiero? Todos a correr. Yo creo que con el simple susto que tuvieron de andar corriendo como desesperados, ¿para qué contamos lo que padecieron después? Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿A quién se le apareció? ¿Quién dijo? Si no veo, no creo. Exactamente. También a quién se le apareció, a las mujeres. De hecho, las mujeres fueron las primeras que lo vieron. Porque a final de cuentas tenemos que aceptar que a veces las mujeres son más sensibles que nosotros. No somos más machos. No nos damos con esas cosas. Y las mujeres son más susceptibles a eso, por eso el maestro las escogió para manifestárseles después de a ellas. Si le hubiera parecido a Tomás el incrédulo, no, hasta no ver, no creer. Pero ahí ya empezó a escuchar, ya el Señor empezó a prepararlo. Entonces, ¿qué dice? Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ojo, otro requisito. Nosotros debemos de estar donde el Señor nos dice que debemos de estar. Gloria a Dios. Es que ¿qué crees? Que llegó un hermano, pues nos predica y pues el Señor lo usa. Gloria al maestro. Y de repente llega el buen predicador y les dice: hermano Patricio, ¿qué crees? Tengo una noticia. Mire, pues sí está bonito aquí, pero me voy a ir a Estados Unidos. Cuando nosotros le entregamos la vida a Dios, mis hermanos, mis hermanas, ya Él es el que dirige nuestras vidas. Ya no podemos ir ni aquí ni allá. A mí a veces, yo viví muchos años en Estados Unidos, entonces hay quienes me preguntan, la familia, oye, ¿ya no vas a venir para acá? Le digo, no, yo se lo suelto así, no. Desde que Cristo me salvó, mi mentalidad cambió totalmente. Entonces ya no necesito el sueño americano, necesito a mi Dios. Y aunque yo sé que mi Dios está allá, no voy a romper leyes nada más porque yo quiero ir de aquel lado. Y pasarse de mojado es romper leyes. Yo sé que a muchos de mis hermanitos no les va a gustar esto, pero un ilegal está yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ya no necesitamos, ya no pensamos en eso. Mi vida me cambió. Cuando yo llegué aquí a México, no hablaba de otra cosa más que de Estados Unidos. Cuando me vaya, cuando estaba en Estados Unidos, no, que yo compré, y que mi camioneta. Me decía mi mamá, me caes tan mal cuando empiezo a platicar contigo porque me que esto y que el otro, y puro de allá. Tu alma se quedó allá, pero tu cuerpo está aquí. Y no lo escuché una vez, lo escuché varias veces, porque esas eran mis pláticas. Hasta que un día vino el Señor y me libertó de esa cárcel en la que yo estaba viviendo. Y ahora pregúntenme, ahora me quieren llevar y no quiero. Primero porque sé que el Señor no. Y yo sí siento como desesperación, como angustia. No, me voy para allá. Entonces ya no voy a atender la obra de Dios. Y el Señor me va a pedir cuenta. Y empiezo yo a meditar eso. El Espíritu empieza a hacer eso en mí. Entonces termino, no. Unos te regales aquí. Un clima bien extremo ya. Pero aquí soy feliz en Chihuahua. Gloria a Dios. ¿Por qué? Cristo vive. Porque aquí me puso el Señor. Ten contentamiento porque aquí te puso el Señor. Decía Facundo Cabral una anécdota bien sabia. Decía que estaban unas personas ahí trabajando y estaba como que un búnker de basura, y que estaba ahí uno bien tranquilo y estaba ahí como que buscando y se acostaba, pero que estaba tan tranquilo, tan feliz, que le dijo: ¿por qué estás tan feliz aquí en la basura? Y que él contestó: en ningún otro lugar pudiese estar mejor. ¿Cómo puedes decir eso? Si vives entre la basura, aquí quiso que el Señor estuviera, no hay mejor lugar para mí. Y a veces nosotros tenemos más que ese que vive en la basura y aún así nos quejamos. Queremos más y más y más. Y cuidado, porque el amor al dinero tiene muchísimos tropiezos. Exactamente, para allá iba, dijo Rentín. Es la raíz de todo mal. Por eso, si el enemigo de nuestras almas le está diciendo: a ver, préstame a Juan Carlos, déjale, toco su bolsillo y vas a ver que ya no va a querer predicar. Déjame, le toco vas a ver que esto. Y a veces el Señor puede decir: no, claro que no, porque el Señor nos ama. No, Señor, es amor. Sí, es amor. Pero Él es soberano. Y Él hace con su creación, que decíamos, lo que le plazca. Y si no, pregúntenle a Job. Sí, pero no toques su vida. Ten confianza y ten tranquilidad de que si el Señor permite que Satanás te zarandee, no va a poder tocar su vida. Y hasta en eso Satanás tiene su límite y es obediente, porque no ha tocado la vida de alguien que el Señor le dijo que no la tocara. Quítale su dinero, que le roben su teléfono, que le roben esto, sí, todo, pero su vida no la toques. A Pedro, ay, Pedrito, si Satanás vino aquí y me dijo que le diera permiso de zarandearte,
No, el Señor no me puede hacer eso. Pedrito, ¿qué crees? Le di permiso. Tanto pobrecito de Pedro que hasta negó al maestro. Primero lo quería defender, él iba a cuidar, él iba a ser su guardaespaldas. ¿Y cómo terminó? Por eso a veces calladitos nos vemos más bonitos. No, Señor, yo sí voy a hablar todo por tu obra, voy a predicar allá y voy a hacer esto. Y ahora que me des ese trabajo nuevo, Señor, voy a diezmar, no el 10, el 20, Señor. Y la ofrenda, y empezamos ahí a volarnos la barda. Y cuando de repente, todo hace igual que Pedrito. Y cuando ya estamos ahí, ni a la iglesia venimos. ¿Por qué? Porque ya me quiero ir a pasar a Chapultepec. O luego me vuelo más la barda, ya me quiero ir a Acapulco. Y yo me vuelo más la barda, me quiero ir a otro país, voy a ir a Colombia, Venecia, no lo sé. Exactamente. Pero antes estábamos, Señor, bendíceme, provéeme, dame, que no me falte. Gloria a Dios, aleluya. El caminar con el Señor trae sacrificios, muchos sacrificios. Pero ten en cuenta que no es lo mismo estar aquí batallando 100 años que la eternidad. No se compara ni en poquito. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces, no debemos de movernos de donde el Señor nos diga. Pero si el Señor nos dice, hagámoslo también, tengamos la confianza. Aquí podemos meter esta parte que es bien delicada. ¿Qué pasa con la iglesia que no predica lo que tú necesitas, el alimento que tú necesitas? O sea, porque están las iglesias que nos dan por nuestro lado. Bonito, puro gozo, alegría y gloria a Dios. Eso está bien. Pero a veces no hablan de arrepentimiento, no tocan ciertos temas. Salvación. Arrepentimiento, eso nos va a traer, híjoles, que hagamos gestos, que digamos, ay, siempre lo mismo. Exactamente, otra vez va a hablar de esto. Otra vez, hermano, que no se sabe otra. Pero bueno, sabremos que si el Señor nos dice, a pesar de que quédate ahí, pues quedémonos ahí. El Señor sabe por qué. Pero también de repente puede ser sal de ese lugar. En ese lugar no hay sana doctrina. Yo quiero que crezcas, yo quiero que aprendas, quiero que me conozcas más. Sal de ahí. Pero somos bien curiosos que hacemos siempre las cosas al revés. Como dice la Escritura, estad quietos que yo pelearé la batalla. No, queremos ir a pelear la batalla. Ve y pelea la batalla. No, nos quedamos quietos. Quédate en esa iglesia donde te puse. No, quiero ir a otra. Sal de esa iglesia porque no, esa iglesia yo no estoy ahí, no me han dejado entrar a mí. Hablan de mí, pero ni siquiera yo he podido entrar. Yo no predico. Exactamente. ¿Y qué pasa? Hacemos lo contrario. Quédate ahí, me quiero ir. Salte, me quedo ahí. No. Porque yo ahí nací. No. Porque ya ahí metemos ahora sí que nuestros pensamientos. Sino que esperasen la promesa del Padre. Siempre quédate ahí donde Dios te dijo que te quedaras, sea la casa, sea la iglesia, sea la cuadra, sea la ciudad, hasta que Dios te dé, porque Dios tiene una promesa para ti. Aquí la promesa, ¿qué dice que era? ¿Cuál era? La cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya Dios les estaba dando más especificaciones, que no iba a ser tardado. Hay un bautismo que es a la vista de todos, el bautismo en agua. ¿Es importante? Sí, es importante, mi hermano. Es el testimonio que tú le estás diciendo a todos. Hoy he decidido dejar la vida pecaminosa que he vivido para vivir para Cristo. Pero dice la Escritura de que el Señor nos iba a bautizar con su Espíritu Santo. Entonces, este libro
nos va a derribar muchas doctrinas que nos han metido en la iglesia, pero a final de cuentas por eso vamos versículo por versículo, para que luego no digan que yo le echo de mi cosecha, que yo les quiero enseñar cosas raras. Ahí está escrito. Porque hay ciertas denominaciones que dicen que la única manera de que tú te puedas asegurar de que eres lleno del Espíritu Santo es que hables en lenguas. Entonces, ¿para qué nos cuestionamos ahorita? Ya llegaremos está más adelantito. Pero es importante, ¿por qué? Porque si tú no eres bautizado con el Espíritu Santo, entonces no vas a poder, ahora sí que, rendir la obra. Porque todo lo estarás haciendo en tus fuerzas. Y hay cosas en la obra que vas a necesitar de las fuerzas de Dios, de la mano de Dios, del respaldo de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? La promesa del Espíritu Santo. Se les había prometido que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Pero ellos aún no entendían mucho ese término, el Espíritu Santo. Como que sí, más o menos tenían la idea, pero aún no habían entendido a qué se refería en realidad el Maestro. Con que iba a venir un consolador. O sea, ellos estaban asustados porque el Maestro ya se iba a ir, pero el Maestro estaba bien tranquilo diciéndoles que no se preocuparan, que iba a venir un consolador. Entonces, a estas alturas digo, ya tienen conocimiento, puede que ya tengamos conocimiento, pero en esos momentos ellos estaban con la mente en blanco. ¿A qué se referirá? ¿No? Entonces, la promesa del Espíritu Santo aquí vuelve a ser reiterada. Y ya no falta mucho para que recibas el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué a veces hay personas que son bien fieles en la iglesia, pero de repente no pueden crecer? Es porque no tienen el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo para hacer todo en la obra de Dios, inclusive para vivir. Si no tenemos al Espíritu Santo, es algo así como de que yo sé que esto es malo, pero nadie me ve, lo voy a hacer. Y si el Espíritu Santo está contigo, entonces Él te va a decir, no lo hagas. ¿Pero qué no viste que la serpiente me dijo que pues no pasa nada? Que yo puedo comer del fruto y que lo único que va a pasar es que voy a saber el bien y el mal. Yo quiero ser sabio y saber el bien y el mal. Y el Espíritu Santo te va a decir, no hagas eso. Te va a perjudicar. Sí es cierto, pero es una verdad a medias. No estás preparado para recibir todo eso. No estás preparado para cargar eso. No, pero es que yo quiero. No, y el Espíritu Santo siempre va a estar así. Hoy no voy a ir. No, luego desde que llegó ese hermano que anda predicando, nada más dice que habla de la sangre de Cristo y un Cristo sangriento. No es el de Hollywood, el que ponen ahí bien bonito. Ay, está bonito. Ya no voy a ir mejor. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, te va a empezar a decir, no, ve a escuchar la palabra de Dios. Más que alejarte de la iglesia, te va a acercar a la iglesia. Más que alejarte del Señor, te va a acercar al Señor. Por eso necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, Lucas empieza a decir que ya había un antecedente, que ya había enseñado muchas cosas, pero que aquí ya estaba cerca la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Casi nos aventamos una hora en este parrafito, mis hermanos. Y todo pudimos haber sacado mucho más. El Espíritu nos pudo haber dicho mucho más, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Yo creo que sí nos vamos a llevar algunos meses estudiando el libro de los Hechos. Pero gloria a Dios. ¿Lo entendiste, mi hermano? ¿Entendiste esta pequeña parte? ¿Te imaginaste todo lo que hay? Y aún hay más, solamente en esta partecita del libro de los Hechos. Entonces, va a ser bien interesante porque vamos a aprender y vamos a comprender muchísimas cosas. Vamos a empezar a ubicar lo que es, pues en realidad no es tan cierto, lo que no es correcto, lo que no es verdad y muchísimas cosas. Entonces aquí aprendimos hoy que para trabajar en la obra de Dios tenemos que tener ciertos requisitos. El principal, ser escogido por Dios, ser llamado por Dios. Necesitamos haber padecido. O sea que esto toma tiempo, no es de que ya te convertiste. ¿Has visto
que muchas iglesias de repente le hablan a un artista, el que te imagines, y de repente el hijo del diablo se bautiza y ya anda sirviendo. ¿Y cómo enseña? Con los pies. Precisamente porque no han seguido. Ahora sí, de repente ya lo ves que anda haciendo desfiguros, pero sí anda cantando alabanzas a Dios con sus lagrimitas en sus ojos. Entonces, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Será muy artista, será muy en el mundo, pero en las cosas de Dios es un bebé. Hay que enseñarlo a caminar, hay que enseñarlo hasta que él ya diga, ya no quiero lechita, ahora quiero que me des comida, me antoja tu bistec que te estás comiendo. Y esto, ¿a poco no es como un bistec? Yo siempre les he dicho a los hermanos, decían, no, es que ya no está usted para que nos diga. No, es que no soy yo. Es que el predicador que ustedes tienen ahí deberían enseñarle también esas cosas, y tienen todo el derecho de decirles, ya no nos des leche, eso ya no nos satisface, danos algo sólido. Entonces muchos llamamos a esto como un bistec, porque de repente como que cosas, ay, como que se atoran porque no nos gustan. Es como un bocado que... ay. Pero debemos de aprender a comer eso, porque a final de cuentas eso es lo mero bueno, ahí está el manjar. Gloria al Señor de los ejércitos. Pues ahí vamos a dejar hasta el estudio del libro de los Hechos hasta la siguiente semana. Gloria a Dios.